Muy buenos días a todos, gracias por seguirnos a través de este medio. Siempre será una bendición el poder compartir la palabra de Dios, la cual nos sostiene cada día y nos anima a vivir en conformidad a lo que Dios nos pide. Si hemos notado, hermanos, el libro que estamos estudiando, esta bella carta paulina de Romanos, nos insta a vivir en agradecimiento ante aquel que lo hizo todo por nosotros y nos lleva a poner en práctica su palabra por la gran obra de gracia y misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros. Esta mañana estaremos meditando en varios pasajes de Romanos, capítulos 6, de los versículos del 15 al 23. Y le hemos puesto por título un nuevo principio gobernante sobre nuestras vidas, siervos de justicia. Somos siervos de justicia de aquí en adelante. Aquí el apóstol Pablo inicia formulando algunas preguntas y que él mismo da una respuesta contundente a ellas. Nos exhorta a vivir de acuerdo a la obra liberadora que Jesús realizó en cuanto a nuestra condición esclavizante del pecado. Mencionar que el creyente está bajo la gracia, ahí en el versículo 14, provoca otra idea errónea que el apóstol decide refutar. Pablo hace estas dos preguntas en base a lo mencionado en el versículo 14. Dice el versículo 14, porque el pecado, fíjese qué interesante, no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora veamos por favor el versículo 15. Entonces, en base a lo dicho en el versículo 14, dice Pablo, ahí en este versículo, haciendo dos preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Ni lo piense. No se puede hacer eso definitivamente. Este versículo contesta alguna posible objeción al argumento de Pablo. ¿Qué pues? Esta palabra, esta frase, ¿qué pues? Es decir, entonces, ¿qué? Dice Pablo. Un posible interlocutor podría decir a Pablo, bien, es cierto que el creyente no está habitualmente en pecado, pero no pasa nada si peca ocasionalmente. Es lo que decían muchos de la gente, y Pablo tiene que refutar eso. La pregunta es, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta a dicha pregunta es rotunda, hermanos, definitivamente rotunda, y Pablo hace esa parte muy interesante. Fíjese, dice Pablo, en ninguna manera, o sea, que perezca ese pensamiento, está diciendo Pablo, ni lo piensen en ningún momento. ¿Saben qué? Tienen que, en ningún momento piensen que por el hecho de ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, podemos pecar. Ahora, analicemos el versículo 16. Lanza otra pregunta al apóstol Pablo aquí. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, dice? Sea del pecado para muerte, porque es lo que produce el pecado, o sea, de la obediencia para justicia. La palabra no sabéis es la forma de expresar la pregunta. Asume que los lectores sabían la respuesta. Ellos la sabían, pero Pablo tiene que refutar esa parte. Una mejor traducción sería, ¿no sabéis que a quienes vosotros mismos os sometéis como esclavos para obediencia, esclavos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Mire, hermano, el que ha creído en Cristo ha pasado a una nueva esfera. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora, estar en el reino espiritual del Hijo amado de Dios es la bendición más grande. Usted puede decir no a su antiguo amo, que es Satanás, que fue Satanás hace mucho tiempo, y obedecer a Dios y a su palabra, definitivamente. Porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros. Lo vimos ayer y hice varias preguntas. ¿Quién le da el poder al pecado? Nosotros. Nuestra naturaleza, cuando la dejamos libre,
o simplemente cedemos ante tantos deseos, malos deseos, que lo llama Pablo concupiscencias. Versículo 17, por favor. Pero gracias a Dios, vean lo que dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Pero gracias a Dios, Pablo reconoce que el cambio efectuado en el creyente es producto de la pura gracia de Dios. El esfuerzo humano aquí, hermano, no contribuye en nada en lo que respecta al cambio espiritual del creyente. No es nuestro esfuerzo. Es la gracia de Dios actuando en nuestras vidas día con día. Esa parte es importante. Entender lo que ha sido la gracia sobre tu vida para poder cambiar y transformar tu vida. Pero Pablo también decía en esa parte, erais esclavo, tiempo pasado del pecado. Esa era la condición de todo hombre antes de creer en Cristo. La forma verbal erais es el tiempo imperfecto, modo indicativo de ser. Aquí el mandato en imperativo indica una acción continua en el pasado y el modo indicativo sugiere la realidad de dicha acción. La vida pasada del creyente, hermanos, era continua esclavitud al pecado y no podía hacer otra cosa sino obedecer a su amo, que era Satanás, el príncipe de la potestad del aire, lo que dice la Escritura. Pero también menciona esta frase, habéis obedecido de corazón aquella forma, cuando te convertiste, a la cual fuiste entregados, aquella forma de doctrina. La forma verbal, habéis obedecido, significa obedecer. Pablo dice, obedeciste de corazón. Eso significa que sus lectores habían ejercido una fe genuina en Cristo. La expresión, aquella forma de doctrina, se refiere a la verdad de la fe cristiana que les ha sido enseñada, a la cual fuisteis, dice Pablo, entregados. Esta frase, esta forma verbal, fuisteis entregados, significa entregar simplemente. Los lectores fueron entregados o expuestos a la doctrina cristiana para que experimentasen el verdadero crecimiento espiritual. Todos tenemos que crecer espiritualmente. Todo cristiano tiene que ir madurando día con día, tiene que ser mejor en su vida. ¿Por qué? Porque ya no vive en el pecado, vive en la gracia de Dios. Versículo 18, por favor. Y dijo Pablo, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué hermosas estas palabras. Porque mire, yo no sé usted, pero cuando liberado de toda esa deuda enorme que lo acusaba, que lo condenaba, oh hermano, uno quiere vivir en libertad plena. Y esto no es religiosidad, esto es un estilo de vida. Créame. Para mí ha sido decepcionante a veces el estar en lugares en los cuales se ha tolerado tanto pecado. Se sigue tolerando, se sigue haciendo. ¿Por qué? Porque simplemente se vive comercializando con la gente. Hermanos, en una iglesia que no te enseñan lo que es el pecado y los efectos, ¿sabes? Esa iglesia ha caído en un sectarismo. ¿Por qué? Porque solamente están comercializando contigo y no te dicen la verdad, no te confrontan para que tú no cambies en tu vida y te puedan tener ahí al margen y dominarte en todo sentido. Pablo dice aquí, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, esta frase, la expresión libertados debe traducirse habiendo sido libertados. El auristo aquí completa un acto concreto, hermanos. El participio toma el tiempo principal y la voz pasiva significa que el sujeto recibe la acción del verbo. Pero dice, viniste a ser siervos de justicia. La forma verbal, viniste a ser siervos, ser esclavos. Eso significa, ser esclavos. Debe traducirse, fuiste hechos esclavos. El cambio ha sido radical. Y esclavo de Cristo. Pablo se consideraba, soy esclavo de Cristo, completamente. Y es bonito cuando eres un esclavo por amor. No en algo esclavizante, no en algo que te deteriore, no en algo que te denigre, algo que te exalta al supremo llamamiento de Dios. Antes de creer en Cristo, el hombre
es un esclavo, hermanos, del pecado. En el momento de creer en Cristo es libertado de la tiranía del pecado y es hecho un siervo de justicia que ahora va a vivir para Dios y va a vivir en las cosas justas que Dios le pide. Versículo 19, por favor. Pablo dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis en tiempo pasado vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servirle a la justicia. Yo siempre le he dicho a la gente, así como un tiempo te dedicaste a destruir tu vida, tu familia, tu matrimonio, ahora ten la decencia y el valor de empezar a edificar en las cosas buenas de Dios. Y lo podemos hacer. La frase que dice Pablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, Pablo utiliza el vocabulario de los hombres. Palabras tales como esclavo, señor, obedecer y reinar eran comunes entre los romanos. Por supuesto que Pablo escribe bajo la dirección del Espíritu Santo y por lo tanto lo que escribe es palabra de Dios. Pero también dice que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Una traducción más literal sería: porque tal como presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, resultando en más iniquidad, dijo Pablo. Aquí la forma verbal presentasteis significa presentar. Antes de conocer a Cristo, el hombre es esclavo del pecado, créame. Pablo describe esa condición utilizando, hermanos, la metáfora del esclavo que se presenta ante su amo para ejecutar su voluntad. Y así lo hacíamos constantemente en nuestra vida, sujetos al pecado. Ya lo hacíamos como nuestro estilo de vida. Pero gracias que después de haber conocido a Cristo, el creyente tiene un nuevo amo. A eso se refiere Pablo en la frase siguiente: así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí la forma verbal presentad sugiere urgencia en cuanto a la acción. Ok, aquel tiempo lo estabas haciendo de esa manera, pero ahora urgentemente preséntate ante Dios en santificación y viviendo en justicia para Él. El resultado aquí de vivir a la justicia será la santificación. Día con día vas a ser más santo, más apartado para las cosas de Dios. Muchas veces el vocabulario paulino, justicia y santificación, se utilizan como vocablos sinónimos, hermanos. Pero sabe, es verdad. Tú cada día y yo tenemos que ser santos, más y más y más, agradeciendo al Señor. Versículo 20 dice: por cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Esta frase, por cuando erais esclavos del pecado, al igual que en el versículo 17, erais, está en el tiempo imperfecto que indica una acción continua en el pasado, nuestro estilo de vida. Esa es la condición de todo creyente antes de conocer a Cristo. El hombre sin Cristo es esclavo del pecado, definitivamente. Pero Pablo también dijo: eras libre acerca de la justicia. El inconverso no se sentía obligado a obedecer la justicia, puesto que es esclavo del pecado. Su deseo y la inclinación es obedecer a la injusticia. Todo eso cambia con el nuevo nacimiento. No podemos ser iguales. A mí me cuesta creer cuando mucha persona dice que es cristiana y sigue en sus mismos hábitos, sigue en sus cosas. No cambia. No hay una transformación de corazón. Y no podemos hacerlo. Tenemos que hacerlo por la vida que está en nosotros. Versículo 21, por favor. Lanza otra pregunta. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas será muerte, es muerte. Hermanos, si a veces me pongo a recordar las cosas que yo hacía cuando vivía en ese mundo, la verdad me dan vergüenza. A veces de lo ridículo que hace uno en cuestión de estar tomado, por ejemplo. Y la verdad que sí es cierto, dice Pablo, pero qué fruto te daba esas cosas en aquel entonces, de las cuales ahora te avergüenzas, ¿no? Pero gracias a Dios que esa vergüenza pasa, porque ahora en la nueva vida dices: gracias Dios, porque no me quedé ahí.
Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mire, observes el tiempo imperfecto aquí de la forma verbal teníais. Dicho tiempo señala una acción continua en el pasado, lo que hacíamos. Los lectores de la epístola, al igual que todo creyente, miran a sus acciones pecaminosas y se avergüenzan de ello. Debe de causarte vergüenza, pero debe de causarte también gozo el saber que fueron perdonadas, olvidadas y sepultadas por Dios, y sobre todo que Dios no te juzga por ellas ni te la va a echar en cara, porque Él las perdonó, las sepultó y las olvidó. Pero dice la frase también, porque el fin de ellas es la muerte. Esta frase señala hacia el resultado final del pecado. Versículo 22, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mire qué importante, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vea el contraste tan grande. El resultado anterior era la muerte y ahora tenemos la vida eterna y podemos mantenernos en eso. Tener vida eterna es tiempo presente, es continuo. Hermano, esto no se quita. Esto no es como la gripe. Esto es algo permanente en la vida del creyente que Dios ha dado. Por eso, más ahora que habéis sido libertados del pecado por la gracia de Cristo y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro gozo la santificación. Fíjese, el gozo de ser santos cada día y como fin nos espera la vida eterna. Pero la palabra más ahora es una referencia al presente inmediato. Ahora mismo es una alusión a la condición presente del que ha creído en Cristo Jesús. Que habéis sido libertados, dijo Pablo, del pecado y hechos siervos de Dios. Esta frase literalmente, habiendo sido libertados del pecado y habiendo sido hechos esclavos de Dios. Mire, obsérvese aquí los dos participios. Habiendo sido libertados y habiendo sido hechos esclavos. Ambos participios auristos en voz pasiva. El tiempo auristo completa la totalidad de la acción y el participio toma el tiempo del verbo principal y la voz pasiva indica que el sujeto recibe la acción de parte de Dios. El que ha creído en Cristo ha sido libertado de la condenación del pecado y de su dominio. Además, ha sido hecho esclavo de Dios, es decir, debe obediencia y lealtad a Dios. El fruto inmediato de esa relación es la santificación y la meta es la vida eterna. Y por último veamos el versículo 23 que tanto usamos para compartir el evangelio y que Dios, la verdad, ha usado para abrir el corazón de la gente. Vea el contraste, hermanos, de dónde nos encontrábamos y hacia dónde nos trasladó Cristo en su reino. Tan maravilloso que ya estamos allá. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí donde estábamos antes, estábamos en muerte. Más, vea, esta es la fuerza semántica del pasaje. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, dice esta frase. El vocablo paga era usado con referencia al sueldo que se le pagaba a un soldado. El pecado tiene un salario estipulado para todos los que trabajan bajo su dominio, a saber, la muerte, así de sencillo. Más, dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna es un regalo, y se pronuncia aquí la palabra en hebreo, charisma. El dador de ese regalo es Cristo. Él da vida eterna, hermanos, a todo aquel que cree en Él. Cristo dijo, fíjese qué interesante, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Cuando dice yo las conozco, tengo una relación con ellas y me siguen. Y yo les doy vida eterna. No dice les dará, no, yo les doy tiempo presente. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Estamos seguros en las manos de Dios. Ahí en San Juan 10, capítulo 10, versículo 27 y 28. Así que analicemos este resumen y conclusión, hermanos. Mira, el tema central de esta lección es que el que ha puesto su fe en Cristo no solo ha sido declarado justo,
sino también has sido unido vitalmente al Señor. Estamos unidos, ¿sí? Esta unión incluye una identificación con su muerte y su resurrección para andar en novedad de vida, que la cual festejamos el día de mañana y le invitamos a las 7 de la mañana a nuestro servicio. Pida el link si lo quiere. Pero mire, en virtud de su unión con Cristo, el creyente ha muerto al pecado. Eso significa que el pecado no tiene señorío en la vida del que ha sido declarado justo por la fe en Cristo. Ahora el creyente puede decir no al pecado, porque se encuentra bajo el señorío de Cristo. Entonces, hermanos, la pregunta, ¿qué te impide decirle no al pecado? De verdad, ¿qué te impide decirle no al pecado? A veces, es que es mi lucha, pastor, es que a veces no quieres decirle no. Mire, viene a mi mente una ilustración. Una vez estaba quejando un joven acerca del pecado, que cómo lo asediaba constantemente. Y el pastor le puso una ilustración. Y el pastor toma un libro, toma un libro en sus manos, lo pone en el púlpito y le empieza a hacer referencia y le dice, mira, es que tú estás orando así. Señor, yo te pido, este es el pecado, vamos a decir. Y tú estás con tus manos en el pecado y le estás pidiendo al Señor, Señor, yo te pido que me libres del pecado, por favor. Y estás todavía tomando el pecado. Señor, yo te pido ser librado de este pecado. Y sigues y pum, de repente te caes. Tú le estás pidiendo al Señor que te libre del pecado, pero cuando lo soltaste, le dijo el pastor. El joven se molestó en ese momento. Le dijo, es que esa es la realidad. Quieres que Dios te libre, pero no quieres soltar el pecado. Hermanos, ¿qué excusa puede presentar a Dios en la cual, a la luz de la Biblia, no te desarme? Ya estamos desarmados de por sí. Excusa la que presentes a Dios, Dios te va a desarmar. Así es sencillo. Así es sencillo. Búscale por donde le busques, Dios te va a desarmar. Ese es el buen trabajo de Dios, enfrentarte a la realidad de que no hay excusa para seguir el pecado. Pues dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la gracia, hermanos, perdóname, la gracia, ¿sabe qué? Simplemente entendamos esto. La gracia no será jamás una licencia para pecar. Por eso decía Pablo, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia sobreabunde? En ninguna manera, ni lo piensen. Eso significa la frase, en ninguna manera. Ni te piensen, ni te quede en la mente. No, hermanos. Es el tiempo de vivir bajo esa gracia y disfrutarla plenamente. Pero a la manera de Dios, bajo el pensamiento de Dios y el lineamiento de Dios. Le invito a que oremos y que vayamos entendiendo cada día todos estos pasajes. Mañana estaremos meditando también en otra porción. Nuestro servicio será a las 7 de la mañana y obviamente tenemos a las 9:30 nuestra reflexión también de Romanos. Esperemos que Dios le bendiga de verdad. Queremos de corazón. Mire, a nosotros no nos importa el ganar número en cuanto a la gente, sino ganar almas que sean transformadas por el Dios Todopoderoso. Sé que Dios viene por una iglesia no numerosa, sino por una iglesia sin mancha ni arruga delante de su presencia. Y nuestro deber como pastores es hablarles la verdad, decirles las cosas como son, porque la Biblia no se diluye. La Biblia tiene una esencia propia. Y la Biblia a veces nos confronta en amor a hacer un cambio por el amor que Cristo derramó sobre nosotros. Mañana celebraremos un día victorioso, un día de resurrección, un día que no debemos olvidar, pero un día que siempre está presente, que el Señor en cualquier momento viene por nosotros. Así que le invito a orar y agradecer a Dios que lo ha libertado y me ha libertado del pecado para no seguir algo incorrecto. Gracias a Dios por ello. Gracias Dios por este día tan especial, este día en el cual, Señor, tu cuerpo reposó en la tierra. Pero Padre, gracias porque tú te levantaste con poder, tú te levantaste, Señor, de la muerte y nos diste la victoria, Señor. Y gracias porque la paga del pecado es la muerte, mas tu regalo, esa dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. Te bendigo, Dios,
por lo que hiciste y por habernos libertado y darnos la fuerza y la vida suficiente y poderosamente para transformar nuestro ser. Síguelo haciendo a tu imagen y semejanza. No te detengas, Señor, porque tú no lo has hecho. Tú dices en Filipenses 1:6, estando persuadidos, convencidos de esto, dijo Pablo, que el que comenzó, ya la empezaste en el momento que creímos en ti, la buena obra, la perfeccionará, la cambiará, la va cambiando, la va madurando, hasta que la entregue perfecta en el día de Jesucristo. Así que te honramos, te glorificamos, y gracias, Dios, por ser nuestro Dios. Bendito seas, te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Un placer estar con ustedes este sábado. Estos sábados estaré con ustedes compartiendo porque ya después de 2 más estamos dando clases en el seminario. Ha sido un poquito complicado, pero gracias a Dios por su tiempo. No se olvide, mañana lo esperamos a las 7 de la mañana, aunque hay cambio de horario. Adelante su reloj, ¿sí? Va a dormir 1 hora menos, pero lo esperamos a las 7 de la mañana en Ibamat, Iglesia Bíblica Amat, donde celebraremos la resurrección del Señor y sobre todo veremos un tema muy interesante. Él escogió los clavos por amor a nosotros. Que Dios le bendiga, muy buenos días y disfrute su día en Dios. Amén.